Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Esperemos que estén ustedes muy bien. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, un nuevo programa de noticias. Fíjese que el día de hoy nos vamos a ir simple y sencillamente al tradicional programa de noticias y análisis de las notas que se están manejando en la actualidad, en este día, que es martes 30 de noviembre del año 2021. Muy agradecidos de su preferencia y por favor, si les gusta el programa, denos un like, obsequienos también, compartan, por favor, compartan nuestro programa. Y queremos agradecerle mucho que no se pierda, por favor, las notas que tenemos muy interesantes. Van desde, pues hace un rato, cuando son aquí las 11 de la mañana con 30 minutos, hace un momento se entregó una sentencia a la esposa de Chapo Guzmán, 3 años de cárcel, Galicia, el Chapo Guzmán. A la esposa del Chapo es poquito tiempo realmente, a Emma Coronel, poquito tiempo, 3 años de cárcel, porque pues tuvo que haber sido encontrada culpable pues de la participación en las actividades delictivas de su esposo. Es interesante esto de las esposas de los cárteles, de los capos, de los cárteles de la droga. A propósito, sí sabes ya que esta periodista Anabel Hernández acaba de publicar un libro sobre las mujeres del narcotráfico, de los grandes capos del narcotráfico. Y este es un libro interesante porque parece ser que viene a demostrar lo que se vio en la Corte de Estados Unidos, que pues participan en las actividades delictivas de sus esposos en menor o mayor medida. 3 años son pocos, ahora tendrá que cuidarse mucho para que no vaya a ser, pues cuando salga, pues, asesinada, Javier, porque tuvo que haber dado mucha información. Pero tenemos otra información muy interesante. Fíjese usted, amigo, amiga de Cuatro Vientos, buenas tardes, antes que nada, ¿verdad? Entré así, ¡pam!, corriendo. Sí. Javier Cruz Aguirre. El mundo, no te enojes, Javier. Ay. Es que no entienden. Adelante, por favor. Sí, ya sé que te vas a enojar. Bueno, resulta que el mundo se está preparando, los grandes ricachones de este mundo se están preparando pues para explotar otros recursos más allá de la tierra y ahora están buscando y siempre nos preguntamos por qué tanto interés en estudiar la luna, en ir a la luna. Bueno, resulta que la luna tiene oxígeno suficiente para mantener a la población de la Tierra durante 100,000 años. Y no solamente se va a tratar aquí un día de estos del turismo espacial, sino que ya también Artemis de la NASA, que es un programa especializado en el tema, va con un objetivo muy claro: consolidar la presencia de los seres humanos en la Luna. A diferencia del hito de 1969, cuando el ser humano posó por primera vez su pie sobre esta belleza que llamamos Luna y que inspira poesía, inspira fantasía, bueno, pues a los que saben pensar en términos económicos inspira oportunidades de lana también. Bueno, pues a diferencia del hito de 1969, el regreso de misiones tripuladas a nuestro satélite natural marcará el inicio de una nueva era de exploración del espacio, esta vez con la intención de establecer las condiciones para mantener humanos más allá de la Estación Espacial Internacional. Un logro de la ciencia indudable, un logro de la astronomía indudable. Una de las claves para conquistar esta meta es la utilización de recursos in situ, así se llama, un método que propone aprovechar todos los recursos disponibles en el lugar para vivir, trabajar y completar las tareas de las misiones que proponen la permanencia humana más allá de la órbita terrestre, especialmente agua, oxígeno y metano. A diferencia del oxígeno que respiramos en la Tierra, la mayor parte del oxígeno de la Luna no se encuentra disperso en su atmósfera. Una capa muy delgadita
formada principalmente por argón y helio, y en su lugar el gas yace atrapado dentro del regolito lunar, la capa más superficial de piedra y polvo que cubre su atmósfera. Como estamos viendo, la luna ya está muy estudiada. De ahí que extraer el oxígeno de la luna es un desafío tecnológico sin precedentes, aún más cuando se trata de una operación que debe realizarse a 384,000 kilómetros de la biosfera. Según John Grant, profesor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Australia, quien publicó un artículo, un ensayo científico para la revista La Conversación, cerca de 45% de los minerales que forman el regolito lunar contienen, ¿qué cree usted? Oxígeno, lo que necesitamos los seres para vivir, la inmensa mayoría de los seres vivos, el oxígeno. Grant estima que cada metro cúbico contiene cerca de 1.4 toneladas de oxígeno, considerando solamente el material más accesible debajo de la superficie lunar y tomando en cuenta que según la NASA, los humanos requerimos unos 800 gramos de oxígeno diarios para sobrevivir. Entonces, la extracción del total de oxígeno de la luna a una profundidad de 10 metros sería suficiente para asegurar la supervivencia de 8,000 millones de personas que hoy habitamos la Tierra durante los próximos 100,000 años. La extracción de oxígeno del regolito lunar requeriría un equipo industrial. Primero tendríamos que convertir el óxido de metal sólido en líquido, ya sea aplicando calor o combinándolo con disolventes o electrolitos. Tenemos la tecnología para hacer esto en la Tierra, pero mover este aparato a la Luna y generar suficiente energía para operarlo será un gran desafío, explicó el científico Grant. En octubre de 2021, la NASA firmó un acuerdo con la Agencia Espacial Australiana con el objetivo de rover capaz de recoger. Un rover es un aparato vehicular lunar. Esos son los rovers. Okay. Son los aparatitos estos, que en realidad son robots, son pequeños robots. Gracias, Javier. Entonces, esos son los rovers. Entonces, lo que pretenden es probar que un robot, como un tipo así como con rueditas y que los están moviendo. Esos que están viajando a Marte, por ejemplo. A los que han ido a Marte. Ahora sí ya lo entendí. Con el objetivo de probar que un rover sea capaz de recoger y transportar regolito lunar a un sistema de utilización de recursos in situ, parte de un módulo de aterrizaje lunar comercial. Este vehículo, este rover, formará parte de las misiones posteriores de Artemis. Acuérdense que Artemis es el proyecto para garantizar que la Luna nos proporcione la cantidad de oxígeno que necesitamos los seres humanos y demostrar que podemos poblar incluso la Luna. Instalada en el módulo de aterrizaje, la demostración in situ de la NASA intentará extraer oxígeno del regolito lunar. El suelo contiene oxígeno en forma de compuestos químicos en elementos como hierro y silicio. La demostración de tecnología a pequeña escala ayudará en el diseño de unidades más grandes y capaces en el futuro. Así lo explica la NASA al mundo en un comunicado que ha emitido y del cual pues Cuatro Vientos tiene acceso y lo hace llegar a usted, pues para que vea lo que es capaz de hacer el ser humano, destruir y construir, destruir y acabarse los recursos naturales y buscar recursos naturales en otros lugares del espacio, del universo. Así estamos y así seguiremos durante un tiempo hasta que comprendamos que, como lo dijo por ahí un pensador indígena, el día que se acabe el último árbol sobre el planeta, entenderemos que no podemos comer oro ni podemos tomar billetes, así sean billetes de la más alta denominación del mundo. El agua, el oxígeno, la tierra, la luz son indispensables para la vida. Así está, Javier. Y en otro tema, pues vamos a ver también cómo es
que estas desigualdades sociales se expresan con mayor crudeza en nuestro mundo cuando sufrimos algo como lo que está pasando en la humanidad desde hace ya casi 2 años, la pandemia. Y aparte de muerte y enfermedad, la pandemia ha traído una mayor pobreza a todo el planeta, salvo a unos súper ricachones, los megamagnates, valga esta expresión que puede sonar así como si fuese, si no existiera la palabra, pero es que no hay manera de llamarles ya a los que acumularon tanta riqueza, mientras que en la mayoría del planeta y en especialmente en una región como América Latina, la pandemia nos provocó situaciones de mayor pobreza y con ello inseguridad alimentaria. Así lo demuestra este estudio realizado por el Banco Mundial y por la Organización de las Naciones Unidas y difundido por la agencia EFE. Sí, fíjate que debido a la falta de dinero, 1 de cada 4 hogares en la región latinoamericana ha pasado hambre en los últimos 30 días. El problema se agravó en los países con mayores niveles de desigualdad y pobreza. Documentaron el día de hoy el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sí, ambos organismos detallaron que previo al coronavirus, 12% de los hogares en América Latina se habían quedado sin comida al menos un mes. En casi 1 año y medio de crisis, esta proporción escaló a 24%, al doble. Se acompaña de menores ingresos de la población y un deterioro en las condiciones de trabajo. En Haití, por ejemplo, antes de que todo lo dominara una crisis mundial por la COVID-19, el 50% de la población ya había reportado la falta de alimentos por no contar con dinero para adquirirlos. Para junio reciente, alcanzó el 65%. Y en el caso de México también se duplicó la inseguridad alimentaria, ya que pasó de afectar a 1 de cada 10 viviendas a 2 por cada 10. Sí, de acuerdo con las encuestas telefónicas de alta frecuencia levantadas por el Banco Mundial, hasta junio de 2021, la mitad de los hogares en América Latina no habían recuperado el nivel de ingresos que tenían en el primer trimestre del año pasado. Esto pese a recibir transferencias gubernamentales. Fíjese, además, 1 de cada 4 personas que perdieron su empleo con el inicio de la crisis todavía no lo había recuperado. De hecho, la ocupación en América Latina descendió en un 76%, de 76% a 62%. Se suma entonces el avance de la informalidad, que creció del 48% al 53%. Y también la disminución fue en el avance de esta informalidad, disminuyó de 43 a 37% en las horas promedio de trabajo a la semana. El Banco Mundial reitera uno de los diagnósticos más difundidos sobre la pandemia. La crisis se recargó en los que ya eran vulnerables económicamente y en especial en las mujeres, y más en especial en las mujeres que son madres, muchas de ellas, la inmensa mayoría que entran en este estudio, madres solteras. También se se cebó la crisis, vamos a decirlo así, con los trabajadores jóvenes y en aquellos con menores niveles educativos o de capacitación. Pero entre todas las determinantes sociales, una de las que más peso han tenido es el género. Los organismos muestran que la probabilidad de que las mujeres hayan dejado de trabajar es 2 veces superior a la de los hombres. Si son madres, aumenta esta tendencia y lo hace otro poco si sus hijos son menores a 5 años. Ahora imagínese usted si se trata de una madre trabajadora que tiene 1 o 2 hijos, que no tiene esposo, pareja que le ayude en el hogar y que tiene un hijo adolescente o jovencito que se quedó también sin empleo. Esa es la tragedia que están viviendo miles y miles de hogares en América Latina.
Pues sí, desafortunadamente, pues las entidades más marginadas, las entidades sociales más marginadas son las que están enfrentando las mayores y peores consecuencias de esta pandemia. Y es impresionante cómo finalmente el hecho de que el desempleo y la informalidad, pues se dio fundamentalmente en el tema de las clases pobres. Las clases que menos tenían fueron y siguen siendo las más afectadas, y desafortunadamente parece ser que no tenemos para cuándo. Si gustas, esto lo podemos contrastar con lo que está pasando de estos 5 mega ricos mexicanos. ¿No cree usted que son muchachas en bikini? Porque hace rato, tratando de buscar las imágenes de esta nota que vamos a leer en este momento, le pusimos ahí mega ricos mexicanos y salieron puras muchachas en bikini. No sé por qué. El buscador ¿no? Es impresionante. Si pones esa palabra y es lo primero que te sale, quiere decir que mucha gente son esas, ¿verdad? busca ese tipo de ricura, ¿no? Ah, ok. Bueno, el patrimonio de mega ricos mexicanos creció 6 veces más que el ingreso del resto de sus connacionales. Así es. ¿No cree usted que los pobres se empobrecen nada más porque pobrecitos así nacieron y se viene una pandemia y les va peor? No, se empobrecen porque hay a quienes les va mejor. Claro. Y les va mejor explotando a los pobres. La nota es de la periodista Dora Villanueva del periódico La Jornada y dice así: la desigualdad persiste y se amplía en México. En los pasados 3 años, las 6 personas y familias que concentran la mayor cantidad de riqueza en el país vieron crecer su patrimonio hasta 6 veces más que lo producido por la economía para repartir esa riqueza entre la población. Ni la más honda crisis mundial en 9 décadas, ni la llegada de una administración que toma como bandera la redistribución del gasto público han frenado esa tendencia al enriquecimiento brutal, al enriquecimiento insultante de una minoría de magnates. Es que en realidad no sucede nada en México diferente a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Estos grandes mega ricos, estos magnates que dominan fundamentalmente los 20 primeros puestos en las listas de los supermillonarios de Forbes o Fortune, lo hemos visto, lo hemos dado a conocer aquí en Cuatro Vientos. Han tenido crecimientos en sus riquezas de exorbitantes. El caso más emblemático de esto que está sucediendo, pues es con este CEO de Telsa, ahorita me voy a acordar de Elon Musk. Así, Musk, el dueño de Telsa. Así es, el dueño de Telsa. El que está dispuesto a dar golpes de Estado para quedarse con el litio si los gobiernos se oponen a entregarle el litio. Bueno, él a mediados de este año logró superar la barrera de los 300,000 millones de dólares, amigos y amigas. Pero bueno, estamos hablando del caso mexicano, ¿no? Y es que la fortuna combinada de los multimillonarios mexicanos que lista también este Centro de Información Financiera Mundial que se llama Bloomberg, se disparó 27.3%. Y con excepción de Alberto Vallares, el patrimonio en dólares de Carlos Slim, Sara Mota de la Rea, aquí está, Ricardo Salinas, Juan Beckerman Vidal y Germán Larrea obviamente. ¿Este es el de Grupo México? El de Grupo México, el Grupo Minero México, pues reportan un saldo positivo. Fíjate, 27.3% acrecentaron su riqueza. Este hombre es el culpable, es el responsable del envenenamiento de 2 ríos en Sonora y del empobrecimiento de una gran cantidad de productores, de campesinos, de ganaderos que sostenían su trabajo, de sus fuentes de ingresos, de los ríos, el río Sonora, el otro no recuerdo cómo se llama, pero son 2 ríos que resultaron envenenados con un derrame accidental de una minera de Germán Larrea ahí en Sonora. ¿Usted cree que ha reparado el daño? No. Además de que no es fácil reparar un daño a la naturaleza causado a esa magnitud.
pero el daño, por lo menos en cuanto a la indemnización de las personas que resultaron afectadas, pues claro que no. Se ha hecho loco, aunque ha habido ya una presión del gobierno de López Obrador para que restituya en parte pues el daño que ocasionó al pueblo sonorense. Ahí está, mira, Germán Larrea, por si usted no lo conocía, este es creo que ocupa ya el tercer lugar dentro de las fortunas más grandes en México, ¿sí? Y obviamente esta es una protesta precisamente de los mineros allá en Sonora, ¿sí? Vamos por ti, asesino, le han puesto, porque la verdad lo que ha estado haciendo, y esto hay que decirlo y hay que señalarlo, amigos y amigas, de manera totalmente impune hasta el momento, es más, ahorita ya, pues se está convirtiendo en una especie como de un aliado, podríamos decirlo así, porque últimamente lo hemos visto muy cercano a algunos de los actos de la presidencia de la República. Me hace muy raro, pero bueno, al final de cuentas, tú recordarás que hace poco también dio la sorpresa de que iba a crear un fondo también de apoyo a los mineros, el sindicato minero y de los familiares de los mineros que quedaron ahí atrapados y que ahí están en su sepultura, en Pasta de Conchos. Bueno, ya iniciaron los trabajos para rescatarlos, Javier, con este gobierno de López Obrador, pero hay que recordar que quedaron sepultados en esa mina de carbón que se derrumbó desde finales del gobierno de Fox. De Vicente Fox, sí. y que no le pasó absolutamente nada. Hoy lo están revisando, pero bueno, al menos ya creó un fondo ahí, está invirtiendo recursos para tratar de apoyar a los familiares de las víctimas, de los mineros muertos ahí. 67, creo que eso cuesta más de 2,000 millones de pesos sacarlos de esa mina, sacar los cuerpos. Y por eso últimamente, te digo, yo he visto 2 o 3 ocasiones en actos, por ejemplo, fue de los empresarios, Olga, que se reunió hace unos días con Andrés Manuel López Obrador, creo que fue el viernes de la semana pasada. Sí. Ahí se reunió con el grupo de empresarios, con Slim y todos los demás que estuvieron en la tarde en el Palacio Nacional reunidos con el presidente de la República. Que todo el mundo quería ver si habían llegado a un acuerdo y todo el mundo finalmente como que dieron respeto a algún pacto ahí de silencio que tienen para no decir qué fue lo que se trató en esa reunión. Y hasta donde yo sé, no he visto una declaración, a lo mejor tú ya sabes, por parte del presidente si ya explicó, dijo de algo de lo que dijo. No es sabido, Javier, pero hay que nada más darle una miradita a la agenda de lo que está pendiente ver con los empresarios. Uno de los temas es la reforma eléctrica. López Obrador pues también está cabildeando, buscando desactivar por lo menos la oposición, en otros casos conseguir apoyos para que se apruebe la reforma eléctrica. Y en la agenda inmediata está un acuerdo también para ver cuánto va a incrementarse el salario. Ya tiene que darse a conocer en este mes, a fines de este mes, cuánto se incrementa el salario, y tiene que llegarse a un acuerdo, Javier, con el sector empresarial. El primer año de gobierno de López Obrador hubo un incremento sustancial muy importante, trascendente, porque no se había dado algo así en 30 años de gobierno neoliberal, y fue de común acuerdo del sector empresarial, el sector social o sindical y el gobierno. Y el segundo año que hubo otro empujón fuerte, un incremento también muy por encima de la inflación, ya los empresarios ya no le entraron, pero aunque tuvieron que aceptar el acuerdo. Y ahora pues López Obrador está buscando llegar a un acuerdo con los otros 2 sectores, el sindical y el empresarial, para garantizar un incremento fuerte al salario porque la inflación se está desatando. Si quieres, ahorita que terminemos esta nota, traemos una nota precisamente de una propuesta que ya formuló el día de hoy Coparmex sobre el tema salarial. Ya están poniendo sobre la mesa un incremento y una especie como de compensación salarial. Pero si quieres, terminamos esta nota. Posiblemente eso fue parte de la agenda en la reunión que mencionaste. Es muy probable. Bueno, continuando con la información, amigos y amigas, de los megarricos, podemos decir entonces que en este mismo periodo de este incremento que han tenido 27.3% durante el momento de la pandemia tan dramática y tan difícil que se está viviendo en nuestro país. Bueno, en este mismo momento, amigos y amigas, lo que estamos viendo es que el Producto Interno Bruto de México aumentó 3.9%, Olga, esto es increíble. Estas son las cosas que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que ellos aumentan
a 23.3%, A 27.3 su riqueza. Y el caso del Producto Interno Bruto es apenas el 3.9%. O sea, la verdad, son de las cosas que el mercado y la economía neoliberal pues ha aprendido finalmente a generar este tipo de enormes desigualdades. En fin, y esto en lo que ese es el número grueso, es per cápita, pero si se toma la variación real de este indicador, Javier, que sirve para dimensionar cuánto del ingreso nacional tocaría a cada persona si se distribuyera de manera igual, la caída del ingreso alcanzaría para la población al 10.1%, de acuerdo con información del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, estos datos reflejan lo que ya se ha repetido en diversos estudios sobre desigualdad, donde México se ubica en los primeros lugares del mundo. Tan solo el más reciente reporte de riqueza global de Crédito Suizo indica que en el año de la pandemia, 1% de la población más acaudalada concentró 31% de la riqueza nacional. ¡Ay, cañones! Eso siempre les va bien y parece que cuando hay una crisis les va mejor todavía. Pero es que incluso estas crisis que son recurrentes del capitalismo y el neoliberalismo, todo eso está calculado, Galicia. Estas crisis, en lugar de fortalecer las economías nacionales, se empobrecen los estados del mundo. ¿Y qué sucede? Estos capitales especulativos, estas grandes inversiones, son las que ganan. Este selecto grupo de megaempresarios, megaconsorcios, transnacionales, financieras, bancos, todos los sectores productivos en manos de las transnacionales, Olga, son las que siempre van a ganar. Sí, porque el modelo económico mundial está diseñado para que eso suceda y cada determinado tiempo, cada 5, 6 años, 8 años, a veces se tarda un poquito, 10 años, pues el sistema responde con estas crisis en donde los únicos que ganan son Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, Anastasio Ortega, Carlos Slim, Larry Ellison, en fin, todos los que estamos aquí. Esa es exactamente parte de la lista, que esta lista ya ha cambiado, porque esa es otra de las grandes ventajas que tiene este sistema. Se generan a través de estos megaproyectos, de estos megaconsorcios, se generan mucha riqueza. Y, por ejemplo, Elon Musk, pues hace 5 años andaba por ahí el número 20, 18, y ahora 17. Se fue para arriba con el litio. Yo hice el número 1, efectivamente. El litio, metal que el presidente López Obrador está proponiendo al Parlamento, al Poder Legislativo, que apruebe la reforma eléctrica y que pues una reforma de 3 artículos para declarar al litio patrimonio de la nación, Javier, propiedad de la nación, para que no se lo vayan a llevar los extranjeros. El litio es el indispensable, le dicen el oro blanco, le dicen el petróleo del futuro, que ya no es un futuro, ya es el presente, porque es el que se usa para crear las baterías de los teléfonos celulares y también de los carros eléctricos. Pero volvamos al tema de cómo amasa la fortuna Carlos Slim, por ejemplo. En los pasados 3 años, la riqueza neta de Carlos Slim aumentó 13.1%. De acuerdo con la metodología de la agencia que realizó este estudio, el hombre más rico del país tras la privatización de Teléfonos de México ahora cuenta con una fortuna calculada en $58,900 millones. Desde que una persona alcanza una fortuna de más de $1,000 millones, ya empieza a formar parte de la lista de Forbes. Imagínate tú en qué lugar está Carlos Slim, pues entre los primeros de 10, no sé, o 20. Hubo un tiempo en que encabezó la lista durante la época de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, encabezó la lista de los más ricos del mundo. Y ahorita pues han aparecido otros que entraron a ramas de la economía más dinámicas, la informática sobre todo, y superaron.
pero ¿quién va a despreciar esta fortuna de 58.900 millones de dólares? Ya quisieran muchas familias tener $5,000, $5,000 para hacer frente a las necesidades de un año de su familia. Hablemos de la segunda parte, de la segunda mega rica en este caso. Sara Mota de la Rea, ahí está. Y su familia, que son accionistas del Grupo México. Ellos acumularon 16.400 millones de dólares, luego de un crecimiento del 92.5% en su riqueza al saldo de 3 años, según muestran datos consultados el 28 de noviembre, apenas hace 2 días. Entonces, esa es la matriarca del Grupo México. Esa es la matriarca del Grupo México. También le siguen, obviamente, Ricardo Salinas Pliego, la cara más visible del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo patrimonio de este grupo aumentó en un 41.2% y actualmente se encuentra en 13.300 millones de dólares, la de Ricardo Salinas Pliego, que es el tercer lugar. Oye, detengámonos un momento ahí, Javier. ¿Tú has conocido de algún momento que trascienda cuál es la asesoría de Salinas Pliego a López Obrador? No. Reuniones donde se diga el empresario Ricardo Salinas Pliego, que forma parte del Consejo de Asesores Empresariales, está proponiendo o ha propuesto tal o cual cosa al presidente. No, para nada. Son de esos casos raros, como por ejemplo, hace 2 o 3 días lo estábamos platicando, del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas, ¿no? Que está ocupando también una asesoría, una coordinación. Ándale, es el coordinador de asesores y nadie sabe, en realidad es como Ricardo Salinas Pliego. Nadie sabe qué está haciendo. Pero en el caso de Lázaro Cárdenas, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, sí sabemos que forma parte del organigrama del gabinete. Y hasta donde yo sé, Javier, siempre se habla de que Salinas Pliego es el amigo, es el hombre cercanísimo a López Obrador. Y lo cierto, Javier, es que hasta donde sabemos, cuando López Obrador gana la presidencia, ese mismo día en que está festejando el triunfo con sus seguidores, un grupo de empresarios se acercó a él, entre ellos Ricardo Salinas, y le dicen: oiga, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues nosotros siempre hemos tenido cercanía con los presidentes y nos gustaría continuar esta relación cercana. Pues el presidente no les iba a decir que no, váyanse. Entonces dice: no, sí, está bien. Dice, pues podemos brindar alguna asesoría en temas económicos, en algunos de los problemas de la nación. Y pues el López Obrador dice: pues está bien. Pero nunca hemos sabido que funcione un consejo, como lo ponen aquí, Consejo Asesor Empresarial. Esto no existe. Como tampoco es cierto que exista, Javier, esta amistad y esta relación estrecha entre Ricardo Salinas y el gobierno de López Obrador. De hecho, Ricardo Salinas está muy enojado con Andrés Manuel López Obrador, porque lo está haciendo pagar, le está reclamando el pago de miles y miles de millones de pesos que debe al fisco. Y se ha negado, creo que pagó una cantidad de 5,000 millones, algo así, pero debe como 3 o 4 veces más, y se ha negado a pagarlo y se ha ido a litigios, y el gobierno de López Obrador ha enfrentado en los tribunales y están en litigios que todavía no se resuelven, pero que tarde que temprano van a tener que resolverse y van a tener que llegar a un acuerdo. ¿Por qué se van a litigios? Porque no acepta ninguna negociación. El amigo, vaya amigos, ¿no? Pero además, acuérdate que se estuvo boicoteando la campaña de López Obrador cuando se establecieron las medidas de contingencia, y el doctor Hugo López Gatell, un día y otro día y otro día salía a mencionar a las empresas que tenían que parar labores. Nunca paró labores este hombre, Javier, y desafió a López Obrador diciendo a través de su representante en medio, su conductor de noticias, Javier Alatorre, que lo de la pandemia era una mentira. Y así, una tras otra, ha estado enfrentado al gobierno de López Obrador. Sin embargo, los medios insisten en ubicarlo como amigo.
López Obrador, por otra parte, por ejemplo, le canceló una mina en Baja California Sur, el Cardón, se llamaba la mina, y nos tocó ver a nosotros en un viaje que hicimos al sur de un movimiento muy fuerte que tenía años pidiéndole al gobierno federal que esa mina no funcionara porque era altamente contaminante y no habían hecho caso los gobiernos federales y se lo canceló, le canceló el proyecto del Cardón. No recuerdo qué otros proyectos se ha cancelado ahorita de momento, pero sé, no los tengo ahorita en mente así uno por uno, pero sé que le ha afectado, ¿no? Bueno, pues este hombre que estamos viendo en pantalla, amigos y amigas, pues de acuerdo a la información de Bloomberg, está, les digo, publicada el día de hoy, pues aumentó en los últimos 3 años en un 41.2% su riqueza, que se encuentra actualmente situada en 13.300 millones de dólares. Habría que ver cuánto dinero hizo precisamente con esta imagen que estamos haciendo aquí. Lo que pasa es que a través del grupo Electra, las empresas de Salinas de Ricardo Salinas Pliego, hicieron mucha fortuna a través de la especie, una especie así como de agiotismo bancario, porque era de las principales compañías que estaban recibiendo las famosas suministraciones de los migrantes mexicanos hacia México, las famosas, ¿cómo se llaman estas partidas especiales? Sí, el dinero que mandan. El dinero que mandan, híjole, disculpa, pero cobrando comisiones excesivas. Parece ser que eso también ya lo platicó con López Obrador y de hecho es una de las empresas que ahorita continúan dominando el tema de las remesas. El nombre que se nos puede, lo teníamos en la punta de la lengua. Así es. Y ahí hizo un cobraba un dineral. Sí, las comisiones que cobraba eran muy elevadas y desafortunadamente durante todos los gobiernos de Felipe Calderón y de Felipe Peña Nieto, que fue donde también se incrementó de una manera muy considerable la salida de mexicanos al extranjero, precisamente huyendo de las maldades del neoliberalismo. Y de la violencia. Bueno, finalmente, y de la violencia, obviamente, pues provocaron eso, ¿no? Entonces, este es otro. Nada más déjame, porque lo citamos y lo ubiqué porque es muy raro encontrar a este personaje. ¿No? ¿Quién es? Este personaje. ¿Es el de Tesla? Que lo tengo, no, Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas Batel, le decíamos, porque pues, hay que mencionarlo, Olga, porque la verdad es que nadie sabe qué esté haciendo. Nadie. Él es Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano. Y lo hemos mencionado, viene siendo una especie así como de junior también, un cachorro de la revolución, otro cachorro, porque el mismo Cuauhtémoc Cárdenas también fue un cachorro de la revolución. Cuauhtémoc el cachorro y el cachorrito. Y entonces veíamos cómo cuando estaba armando su equipo de trabajo López Obrador, el presidente, pues un día sí y otro día también escuchábamos críticas severas de Cuauhtémoc Cárdenas sobre la forma en cómo estaba armando su gobierno y de lo que estaba programando, de lo que iban a ser las actividades de lo que hoy conocemos como la Cuarta Transformación. Y de repente nos enteramos de que habían tenido una reunión Cuauhtémoc y el hoy presidente, López Obrador, y a la semana salió este personaje, que fue gobernador de Michoacán, se le nombra coordinador de senadores, y no sabemos qué demonios está haciendo. Sí. Y tampoco sabemos cuánto esté ganando, pero no dudo de que este hombre esté percibiendo casi cerca de 90,000 a 100,000 pesos. Fácil. Sí, menos que el presidente, pero quizá no mucho menos. Y lo cierto es que hijo de Cuauhtémoc, Lázaro, que lleva el nombre del general. Del tan querido Tata. Lázaro Cárdenas, tengo yo una impresión, Javier, de que no es un hombre interesado realmente en la política. Creo que ha estado empujado por el papá, por Cuauhtémoc, porque, bueno, ya fue senador de la República y fue también gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas. Un papel muy gris, ¿no? Nieto, sí. Pero en realidad, este muchacho se fue a estudiar a Cuba porque Cuauhtémoc ha tenido una cercanía con el pueblo cubano y un cariño y un reconocimiento al nivel de las instituciones educativas en Cuba. Oye, y a veces haber ido a Cuba ya es más que suficiente para que te
te presumas comunista, ¿verdad? Bueno, él nunca se ha hecho comunista, pero sí reconoció Cuauhtémoc el alto nivel que tenía Cuba, que tiene, y su hijo se fue a estudiar allá, y pues como suele suceder, pues allá conoció en sus años jóvenes una muchacha, se casa con ella y se la trae a México, y cuando está como gobernador de Michoacán, desarrolla para mí lo más interesante que hizo Lázaro Cárdenas en su administración en Michoacán, un programa cultural, artístico muy interesante. Incluso es cuando se crea las exposiciones o los encuentros de cine en Michoacán. Un programa especial para promover el cine. Sí, la muestra cinematográfica la muestra, esa es la palabra. de Morelia, que fue y sigue siendo muy exitosa. Y esto tiene que ver con él, con sus intereses reales y los de su esposa, que su esposa también está muy vinculada al arte y la cultura. Poco se sabe de ello porque son personas muy discretas en su vida personal, pero creo que no le interesa la política a él y sin embargo, pues debe haber estado presionado por el papá para continuar el legado que pues no pudo, ¿verdad? No puede porque aunque esté como asesor, pues no se ve, asesor de asesores, coordinador de asesores, no se ve. Bueno, pero vamos a continuar, con el otro ricachón mexicano. Mira, Alberto Bayares, es personaje, Bayares. Alberto Bayares es dueño del grupo BAL, un conglomerado que participa en diversos sectores productivos del país. Fue el único de los multimillonarios que han visto reducida su riqueza con la actual administración de López Obrador, al disminuir 12.6% su capital, que actualmente asciende a 8,430 millones de pesos. Este Alberto Bayares es también un destacado opositor de Andrés Manuel López Obrador, y amigos, amigas, también es un hombre que pertenece a esta élite de la élite, que es el Consejo Nacional Empresarial, el Consejo de Hombres de Negocios. De Hombres de Negocios. No, bueno, ya no. De México. Ya es el Consejo de Negocios. Así es. Sí, le quitaron lo de hombres porque ya ingresó una, o no sé si sean dos las mujeres. Ahorita ya no le podían decir de hombres, pero durante muchos años fue el Consejo de Hombres de Negocios, ahora es el Consejo de Negocios. Okay. Alberto Bayares González, él es economista, empresario, es el de Grupo Peñoles, Javier. El Grupo Peñoles. Accionista del Grupo Peñoles, es dueño del Palacio de Hierro y es el dueño de una de las aseguradoras más importantes, GNP. Entonces, pues allá se han ido a dar también varios de los recursos de los mexicanos a través de las AFORES, Javier. Entonces, esa es su máximas características, haberse hecho rico en los sectores de comercio, minería, metalurgia, seguros y finanzas, y pues mucho del capital especulativo lo enriqueció, pero hace unos años fue motivo de grandes críticas porque el Senado de la República se atrevió a darle la medalla, ¿cómo se llama esta medalla? Del senador, no, del diputado tan... ay. La Belisario Domínguez. La Belisario Domínguez. Qué barbaridad, enorme chiapaneco. Sí, es la medalla que ahora en la última ocasión fue entregada, ya debe estar por resolverse la próxima, pero la última ocasión fue entregada la Belisario Domínguez a doña Rosario Ibarra de Piedra, ¿verdad? Y la hija de Rosario Ibarra de... No, a la señora. Cierto, a doña Rosario. Por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de los desaparecidos y de los presos políticos. Un contraste enorme, ¿verdad? Con años anteriores en que le dieron en el gobierno de Peña Nieto la medalla Belisario Domínguez a este hombre, Javier, que tiene dos grandes reconocimientos en su vida. En 2013, haber pasado a formar parte de los mega ricos de América Latina en la revista Forbes. Y en 2015, haber recibido la medalla Belisario Domínguez. Bueno, aparte te digo por su activismo en contra de López Obrador y la Cuarta Transformación, la llamada Cuarta Transformación.
Ahí está entonces este personaje. Vamos ahora, amigos y amigas, con el dueño del grupo, este grupo tequilero, José Cuervo, Alicia. Ah, está José Cuervo. entre los ricachones. Está también entre los machuchones, dirían por ahí. Fíjate, estamos hablando de este personaje que se llama Juan Beckman Vidal y su familia, quienes son dueños de Tequila José Cuervo. Ellos aumentaron en un 92.6% su fortuna. Tomamos mucho tequila Pues ahora sí, con la pandemia. Todos encerrados, pues vamos, está haciendo mucho frío, vamos a echar un tequilazo. Hoy está haciendo mucho calor, vamos a echarnos un tequilazo. Vamos a comer carnitas, vamos a echarnos un tequilazo. Vamos a comer sopa. Si hace calor, le pones un hielito. Así es. Bueno, entonces se ubica su riqueza 7,032 millones de dólares. ¿Sí? Y la de Germán Larrea, que ya les presentamos hace un momento visualmente, también heredero, pero al tiempo presidente de la minera más grande del país, Grupo México, aumentó en un 69.3% para alcanzar 6,060 millones de dólares. 69.3%, muy por encima del promedio que fue 27.3% el aumento de la riqueza de los hombres con mayor fortuna en el país, y está casi más del doble, Javier, del promedio. Así es. Casi el triple. Muchísimo dinero estamos hablando aquí con estos personajes. Bueno, pues todos estos magnates se encuentran entre los 500 multimillonarios del mundo, pero Germán Larrea y Alberto Bayeres también hacen parte del listado de personas con operaciones en paraísos fiscales, países donde los ingresos pagan impuestos más bajos, o donde se llevan capitales de origen sucio, Javier. Dudoso, cuando menos, ¿no? De origen dudoso, así es. Vamos a decir dudoso. Ajá, se llevan el dinero para no pagar impuestos en México, según lo reportado recientemente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Así es, Olga. Y terminamos con la siguiente información. Fíjese, con la riqueza combinada de Carlos Slim, déjame, les voy a poner porque siempre es bonito verlos en pantalla. Ver a los exitosos. A ver si se nos pega algo del éxito que tienen ellos, de las fortunas que tienen. Esta con riqueza combinada de Slim, toda la familia Larrea, Salinas Pliego, Bayeres y Beckman Vidal, asciende a 110,410 millones de dólares, según lo que publica hasta el pasado 28 de noviembre Bloomberg. ¿Sí? Se obtendrían 4,416.4 millones de dólares, es decir, alrededor de 95,755 millones de pesos para financiar el llamado Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar que planteó el presidente de la República. Sí, grabar con un impuesto, una tasa mínima, la riqueza, para ayudar a los más pobres a salir de la condición de pobreza. Así es. Esta cantidad que también equivale al 30% de lo que ganan todos los trabajadores de México en un trimestre, Olga Alicia, de acuerdo con estimados de masa salarial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México. De ese tamaño es la riqueza de estos hombres, y ojalá que de veras aportaran a este fondo, ¿no? A este Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Sí, un fondo de fraternidad y bienestar. Ahí están, estos tan solo 6 millonarios, megamillonarios. Tan solo 6. Imagínate esa élite de 50 millonarios, ahí hay varios que no, obviamente, han ido bajando o se han estancado, pero siguen generando grandes fortunas. Y si se las llegara a aplicar estos porcentajes, Olga Alicia, que propone el presidente López Obrador, pues entonces estaríamos hablando realmente de la posibilidad de que muchas familias de personas que por el modelo económico, insisto, porque claro que de repente vemos por ahí algunos comentarios, es que son unos huevones, es que son unos ignorantes, es que no se saben vestir bien, bonito, o sea, imagínate, voltearon a mí, ¿no? Y es un fracaso. Entonces, definitivamente, son otras circunstancias las que rodean el problema de la pobreza, de la pobreza extrema y del trabajo informal. Trabajo informal. En fin, ahí está esta información. Te había dicho que nos podemos ir también. Es la nota, lo del salario mínimo, la número 6. La nota número 6, porque como mencionaste el tema de lo del aumento salarial en esta nota, sería muy interesante ya darles
datos concretos de lo que está pasando con el tema del salario, Así es. con el tema del salario mínimo para el próximo. ¿Qué proponen los empresarios agrupados en Coparmex? Proponen aumento al salario mínimo para que sea de hasta 172.87 pesos en 2022. La Confederación Patronal de la República Mexicana propuso aumentar el salario mínimo entre el 7.5 y el 8% para combatir la inflación, así como un monto independiente de recuperación de entre 15.75 y 15 pesos con 75 centavos y 19 pesos con 11 centavos. Ese se le llama monto independiente de recuperación, por lo que en 2022 quedaría el salario de 170 a 172 pesos con 87 centavos, a diferencia de los actuales 141 pesos con 70 centavos. Sí, mira, esta nota fondo de recuperación de 15 pesos, Javier, bueno, pues te da para pagar un pasaje para irte a trabajar. Está muy interesante, ¿no? No está bien. Pero bueno, como se acumula al salario diario, bueno, el brinco de 141 a 170 o 172 pesos, pues ya pinta. Mira, en la nota es del portal Contralínea. A través de un comunicado, la Coparmex explicó este día que el propósito es lograr que el salario mínimo general alcance en México la línea de bienestar familiar, por lo que van a continuar con aumentos paulatinos hasta llegar a 228 pesos con 75 centavos diarios para el año 2024. Detalló Coparmex que la meta es que para una familia de 4 integrantes, el salario de 2 de ellos sea suficiente para la manutención de toda la familia en 2024, ya que actualmente el salario mínimo supera solo el 24% la línea de bienestar individual definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Para lograr el desarrollo del país es fundamental atender el ingreso de las familias. Por ello, desde la Coparmex hemos impulsado el incremento del salario mínimo general para lograr que el ingreso de 2 personas que trabajen en la formalidad, sea suficiente para mantener a una familia promedio mexicana, indicó el organismo. Actualmente, el salario mínimo que percibe un trabajador es de 141 pesos con 70 centavos, luego de que en el año 2016 la propuesta de la nueva cultura salarial ha impulsado mejorar el ingreso de quienes ganan menos, con la primera meta que fue la de superar la línea de bienestar individual. Lograr este propósito permitirá que las familias puedan satisfacer sus necesidades de alimentos, pero también cuenten con condiciones indispensables de transporte, cuidados personales, educación, vestido y esparcimiento, destaca Coparmex. Bueno, de antemano Coparmex está contemplando la necesidad de que haya 2 trabajadores, 2 ingresos para una familia de 4 miembros, Javier. Sí. Así es como lo está estimando. Y tener esos ingresos significan apenas sí arriba de los 10,000 pesos, Javier, como 10,200, 10,300 pesos entre 2 trabajadores al mes que tengan otros 2 miembros de la familia, que puede ser un hijo y el abuelito o la abuelita, que ya no tienen pensión y no pueden trabajar, o 2 hijos, ¿no? Entonces, pero de una familia mayor, pues ya no te da el promedio. De todos modos, sigue siendo muy bajo el salario. Acuérdate, Javier, que en 2015, ¿cuántos años han pasado? 6 años. En 2015, los jornaleros de San Quintín pedían un aumento de salario de 300 pesos diarios, y decían 300 pesos no solamente para los jornaleros de San Quintín, para todos los trabajadores de Baja California. Y después, días después, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer un estudio realizado a nivel nacional en cuanto al costo de la canasta básica y el salario que debía de percibir el trabajador, y coincidió, debía de ser de 300 pesos, pero de esto ya hace 6 años. Fíjate, me he detenido en esta gráfica porque quiero hacer un comentario, 2 comentarios sobre esta información, esta nota.
En el 2016, corresponde esta gráfica al año 2016 con datos de la OCDE, de acuerdo a la fuente con la que se realizó este infográfico. Fíjate cómo la OCDE colocaba en el 2016 a México en el último lugar de sus países en cuanto al crecimiento del salario. ¿Sí? Estaba en el 2000 en 1.788, subió a 1.982 para un crecimiento de apenas, ya ponderado en porcentaje, en 10.8%, con un crecimiento anual promedio del 0.6% del crecimiento del salario mínimo, cuando el promedio de los países miembros de la OCDE pues andaba en 1.7%, con Luxemburgo, con estos salarios que crecían del 19.96 al 23.77. Años después esto cambió. Y bueno, cambia a raíz del 2018, en que se empieza a dar una lucha desde esta administración federal porque estas cosas cambien. Y bueno, como tú lo mencionas, los incrementos del 2018 a la fecha han sido relevantes y el salario mínimo ha ido poco a poco recuperando su poder adquisitivo. Por eso ahora Coparmex, en un año que se viene electoral, está tratando de influir también en la forma en cómo está planteando el incremento. O sea, no hay que olvidar que ellos lo que están pidiendo de incremento en realidad es apenas de un porcentaje mínimo. Ellos están pidiendo entre el 7.5 y el 8% de aumento. Hay que recordar que la inflación ya está ahorita. Hoy, en este mes subió un 7%. Son de las cosas que de las que quiero comentar. Este incremento, tal y como está incluso planteado en la nota, busca tratar de compensar el tema de la inflación, tan solo en el incremento que directamente se daría a los trabajadores formales, y esto también lo quiero subrayar. Ahorita pues, le voy a explicar por qué. Y lo que llama la atención ya desde el punto de vista político es esta propuesta de crear este monto independiente de recuperación de 15 pesos con 75 centavos o 19 pesos con 11 centavos para dar esos 170 o 170 y casi 173 pesos de aumento. Se le adelanta al gobierno con el anuncio. Es muy probable, como lo decíamos hace rato, que en la reunión que tuvieron López Obrador con el sector empresarial, con una parte del sector empresarial, porque hay que mencionarlo y hay que precisarlo bien, no fue con todo el sector empresarial, pero sí fueron algunos de los magnates de los que algunos de ellos que acabamos de hablar. Bueno, es probable que le dio chance López Obrador al sector empresarial de decir, órale, Coparmex, aviéntate, tú dalo y yo después ya opino. Hay que esperar porque todavía en la mañana, lo que alcancé a escuchar yo del programa de la mañana de la entrevista de López Obrador, de la conferencia de prensa de López Obrador, no escuché que se haya referido específicamente a esta propuesta de Coparmex. Pero sin duda, yo creo que por ahí van a andar. Por esos porcentajes de incremento final, por ahí se va a quedar. El problema de esto, Galicia, que yo veo en la propuesta de Coparmex, y que es muy probable que la secunde de alguna forma, haciendo algunos pequeños cambios por aquí, el gobierno federal, es que está destinado este incremento salarial al empleo formal. Y hay que mencionarlo. Casi el 50%, aunque algunos indicadores comerciales, incluso del mismo gobierno, de repente, como INEGI, identifican que el empleo informal en nuestro país es similar, casi del 50% o incluso un poco más o un poquito menos que ese 50% del empleo total que existe en el país, se destina precisamente para la gente que está ganando al día, ¿sí? Que sale a la calle todos los días en busca de un ingreso para poder llevar algo de comida a su casa o para poder complementar el pago de servicios, en fin. Yo creo que al gobierno federal, en este momento, ojalá nos dieran la buena noticia, que nos sorprendieran con una política de apoyo salarial y de prestaciones laborales para toda esa informalidad que existe en México, que no incluye o medio incluye de una manera así muy general, incluso algunos aspectos de carácter fiscal para el próximo año. Sin embargo,
Y esto también lo sustento en información que el mismo INEGI creo que también lo reconoció la Secretaría de Economía. Creo que de los empleos que se han recuperado en México, alrededor de un 60% no han sido empleos, el 60% de los empleos formales que se han perdido, creo que entraron al tema de la informalidad. Sí. Yo estoy esperando que termine el año para ver ya cómo cierra la estadística oficial en materia de generación de empleos y esta división que se hace entre el empleo formal y el empleo informal. Porque, pues, si es cierto que un trabajador va a ganar finalmente a partir del próximo año entre unos, estábamos viendo... 5,100 pesos más o menos. Más o menos, ¿verdad? Entre Sí. 170 y 173 pesos diarios, pues caray, todavía nos falta mucho para poder recuperar el poder adquisitivo de la moneda, que es fundamental, Olga, para que también la economía se recupere. Sí. En fin, eso querías señalar. Sí, tres datos nada más para que tengamos una idea más clara de lo que significa el salario mínimo, ¿no? Cuando terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo era de 88 pesos con 36 centavos, o sea, 2,700 pesos mensuales. En términos reales, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estima que en estos 3 años del gobierno de López Obrador se ha incrementado un 90%. Algo que no había sucedido jamás en los últimos 30 años de gobierno, en los que incluso a veces el incremento salarial estaba por abajo, considerablemente por abajo de la inflación. Entonces, si existe una medida, y que me parece a mí muy válida, para poder entender qué tanto se deprecia el poder adquisitivo de un salario con el crecimiento de la inflación. Dice, por ejemplo, que en los años finales del gobierno de Echeverría y el sexenio de José López Portillo, con un salario mínimo podías comprar 57 kilos de tortillas. Para cuando termina el gobierno de Peña Nieto, con un salario mínimo solo puedes comprar 5,8 kilogramos de tortillas. Con el incremento que se da al salario en el gobierno de López Obrador, pues sube a 7,7 kilogramos de tortillas. Es decir, aunque haya aumentado un 90%, es tan alta todavía la carestía y se quedó tan abajo el poder adquisitivo real del salario mínimo que no se refleja ese incremento de casi el doble, con 90%, no se refleja en recuperar la pérdida del poder adquisitivo que sufrió durante todos los gobiernos de Miguel de la Madrid a la fecha. Y que aquí, mira, si te fijas en esta información 2017-2021, los comparativos, ahí está exactamente lo que estamos diciendo. 2017, el salario mínimo en todo el país, el 80 pesos con 4 centavos. ¿Sí? 2018, 88.36. Ven nada más lo raquítico. 2019, aumenta a 102, de 88 a 102.68. Y acá en la frontera norte, 176.72. 2020, otros. Mira, si te fijas, en promedio andamos hablando de unos 18, 19 pesos de incremento, ¿eh? Por eso lo que está mencionando Coparmex para este próximo año, lo que acabamos de leer, casi por ahí va. En el resto del país, 123. Fíjate el enorme brinco de 2018 al 2020. Sí, y te agrego el 2021. Se va de 123 a 141,70. Aquí está, efectivamente. Por eso me quise detener aquí para que sea incluso hasta más ilustrativo el tema. Sí. Entonces, bueno, el problema ahora yo creo que tendría que ser prioridad para el próximo año, porque creo que este año definitivamente no creo que se pueda revertir el tema de la inflación. Sí. La inflación, de nueva cuenta, ya se disparó a más de 7.1 y vamos a ver noviembre cómo cierra, y luego viene ese mes de diciembre que casi siempre nos da sorpresas feas con la cuestión de la inflación. Mira, por ejemplo, esto de comparar el salario con su capacidad adquisitiva en cuanto a las tortillas, es válido,
es un método, una fórmula de los economistas correcta para tener más claro qué tanto puedes comprar. Y en el caso de México, pues la tortilla se supone ese alimento básico de todo el país. En Estados Unidos lo comparan con una hamburguesa. ¿Cuántas hamburguesas puedes comprar? Bueno, aquí, por ejemplo, todavía no se da el aumento de este 7-8% del que hablan que puede alcanzar en 2022, pero para septiembre del 2021 la tortilla ya tenía un aumento de 15%, Javier. Entonces la inflación ya va comiéndose el incremento que pueden tener los salarios. Bueno, finalmente esto me llama la atención. Fíjate, mientras tanto en México, este portal de información, que luego a veces estamos recibiendo información. Aquí yo realmente no sé a qué se refieran, tendríamos que ver toda la información, pero esto de que el salario de México siempre es mínimo, comparan Los Ángeles, California, ¿no? Sube el salario de $9 a $15 para el año 2020. Y dice aquí México se queda en 69 pesos con 19 centavos. Ha caído 70 veces desde la década de los 80. Yo realmente, si estamos hablando del comparativo para 2020, 69 pesos con 19 centavos para el 2020, pues queda muy lejos de esto. Sí. 123.22. Yo, a veces por eso, les mencionamos, a veces no hay que creer muchas de las cosas que se están manejando en los medios de comunicación, porque la verdad, a veces... Este medio, mientras tanto, México ya lo había visto en otras ocasiones, Javier, y es un medio muy, muy mentiroso, ¿eh? Mientras tanto, México sí. Creo que incluso lo han mencionado ya entre esos medios que reciben recursos de gente como Claudio X. Ok. Bueno, Olga, vamos a retomar lo que hemos dejado, así los heridos que hemos dejado en este programa. Vamos a recuperar el tema de Emma Coronel. Sí. Olga, Emma Coronel hoy se convierte en noticias desde hace aproximadamente ya un poquito más de una hora. Esta esposa del Chapo Guzmán, con quien aquí estaban los dos personajes tan mediáticos, ¿no? Desde el punto de vista de su relación, de la personalidad de cada uno de ellos. Y la agencia EFE hoy nos dice que la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, fue condenada hoy martes a 36 meses de cárcel, amigos y amigas, 36 meses de cárcel por un tribunal estadounidense en Washington, Estados Unidos, tras haber admitido el pasado junio que colaboró en el imperio de drogas de su marido y declararse culpable de 3 delitos. Emma Coronel Aispuro actualmente tiene 31 años. Fue encontrada culpable de conspirar para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana. Además de los 3 años de cárcel, fue condenada a 4 años más de residencia vigilada. Mire, la sentencia fue emitida por el juez Rudolf Contreras en la Corte Federal del Distrito de Columbia. Además, las autoridades federales tomarán como crédito los 9 meses transcurridos desde que fue detenida en febrero de este año, por lo que saldrá de prisión en enero del año 2024. Inicialmente, la Fiscalía del caso sugirió un castigo de 4 años de prisión, 5 años de libertad supervisada y una multa de $1,500,000. Cuando se le permitió hablar a Emma Coronel, dijo al juez: con todo respeto me dirijo a usted. Quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por el daño que pude haber causado. Me disculpo con los habitantes de este país y como también soy norteamericana, me siento aún más avergonzada. Sé que para usted puede ser complicado comprender el hecho de que soy esposa de Joaquín Guzmán y por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo, pero le ruego que no lo haga. Y agregó: me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia por esta situación. Mis padres me enseñaron gratitud y honestidad, así como respeto, pero también a ver mis errores y responsabilizarme por ellos, se expresó. Mis hijas ya estaban creciendo sin su papá, por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su madre. Agradezco su tiempo por escucharme. Jeffrey Lichtman
abogado de Emma Coronel, cuestionó la culpabilidad de su defendida al decir que era simplemente la esposa de un hombre 30 años mayor que ella y que la responsabilidad de ella era mucho menor que cualquiera de los participantes de esta conspiración. El abogado culpó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos por filtrar la información a medios locales que aseguraron la colaboración de su cliente, Emma Coronel, con las agencias de seguridad, cosa que no era cierta, según su defensor. Se quejó a sí mismo de las condiciones, entre comillas, horribles de reclusión, de que no había recibido ni una visita y prácticamente había vivido 9 meses deprimida y en soledad. Fishman dijo que la multa de 1.5 millones de dólares que debe pagar Emma, como lo propuso el gobierno estadounidense, era una exageración, ya que ella no contaba con esos fondos. Y aseguró también que su clienta lo único que deseaba era hacer las cosas mejor para ayudar a sus hijas y que en este momento la situación era muy complicada, como podrá imaginar. Así está el tema. Bueno, pues así este personaje ya lo tomó Hernández, Javier, Anabel. Se llama Emma y las demás mujeres del narco para hacer su siguiente libro. Yo creo que le va a ir muy bien con el libro. Espero que haya sido una investigación documentada a fondo, porque hay muchas mujeres del narcotráfico que efectivamente participaron junto con sus maridos. O estuvieron al frente de los cárteles. Sí, pero también es cierto que deben de existir cierta comprensión sobre la vida que pudo haber llevado esta mujer que hoy tiene 31 años, pero que nació en el seno de una familia ya involucrada con el narcotráfico, Javier. Su papá, no recuerdo ahorita el nombre, Coronel, era un capo del narcotráfico y formaba parte de un cártel. Y ella era una niña pequeña cuando ya su padre ya estaba participando en actividades criminales. Y ella vivía en un pueblo rural de Durango, que fue donde el Chapo Guzmán se fija en ella cuando era apenas una jovencita, Javier, apenas saliendo de la adolescencia, y sale ganadora en el ejido, un ejido donde viven como reina de belleza, la flor más bella del ejido, algo así, ¿no? Y de ahí prácticamente va a dar a los brazos del Chapo Guzmán, ¿no?, con la condescendencia del papá de ella, de Coronel. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál puede ser la capacidad, la formación, los valores, la defensa que puede tener una muchacha que crece en esas condiciones, Javier? Y creo que sí no se debe ser tan duro. Yo creo que el libro de Anabel viene con una dureza especial, juzgándola como si hubiera tomado todas sus decisiones a los 30 y tantos años. Ella se casa muy joven, o la casan muy joven, con el Chapo Guzmán, que como bien dice la nota, le lleva 30 años de edad y ya es un súper capo del narcotráfico cuando se casan. Y luego tiene sus dos gemelitas, ¿no? Sus 2 hijas. Pero la vida de Emma Coronel ha estado siempre en un círculo patriarcal de violencia. No digo que de violencia física, que la hayan maltratado, que la hayan golpeado, pero sí una violencia en la que las características que podía tener ella, no sé cuáles tenga de nivel intelectual, pero las físicas, son las que llaman la atención para convertirla en esposa de un hombre que ya para la edad de ella ya es un viejo. Entonces, creo que sí debieran de considerarse una serie de factores para que no haya más agravantes, porque no hubiera habido más agravantes en la acusación contra ella.
En el caso de las leyes mexicanas, creo que hay más comprensión de estas situaciones con las parejas de los criminales, ¿no? Ahora, si participó, pues se dice que participó en la fuga del Chapo. Habría que ver cuál fue su participación, pero sin duda alguna lo que se refirieron siempre de ella fue su belleza y su juventud como monedas de cambio, como valores importantes para que el Chapo se casara con ella. Y claro, me imagino, pues se acostumbró a vivir en ciertos lujos después de haber vivido siempre en una zona rural. Se acostumbra a los lujos que le da la riqueza del marido. Y la segunda parte que me parece muy importante mencionar es que, según comentarios de algunos analistas y periodistas que se dedican a estudiar lo del narcotráfico, el tema del narcotráfico, Emma Coronel traía una situación muy difícil ya en Sinaloa con los hijos del Chapo, con las ex esposas. Creo que tuvo 2 o 3 ex esposas antes que ella. Las ex esposas y los hijos del Chapo se encargaron de crear una situación, una atmósfera irrespirable para ella. Tú sabes que incluso en cualquier otro matrimonio, en cualquier otra pareja donde muere un hombre que ha amasado fortuna, la viuda, y si es una viuda de segundas o terceras nupcias, se ve en una situación de mucha presión, de persecución, por parte de los hijos que vienen de matrimonios anteriores. Yo imagino que eso le estaba pasando a ella y sus gemelas, ella misma y sus gemelas estaban en situación difícil. Su situación, creo que de ir a entregarse, porque ella se fue y se entregó. Desde el momento en que cruza la frontera, de hecho a eso iba, que la detuvieran. Y de inmediato se declaró culpable de lo que la quisieran acusar, buscando una negociación. Pero los hijos del Chapo, quizá el Mayo, no sé si también el Mayo Zambada, pero sí los hijos del Chapo, seguramente están molestos por lo que pudo haber declarado Emma Coronel a los jueces, ¿verdad?, a la DEA, para poder negociar su situación y poder tener una condena menos grave. Pero habría que ver, Javier, cuál es el futuro que le depara a esta mujer el destino. Hay quien dice, no, hombre, pues ya sí sabe dónde están todos los millones del Chapo y se los va a quedar. Pero hay quien dice, no es la única en todo caso que sabe dónde está ese dinero, y quien lleva mano es el Mayo, y quien llevaría mano serían los hijos del Chapo Guzmán, los que tuvo con otras esposas. Y entonces la situación de ella es nada más de salvar la vida, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tendría el gobierno de Estados Unidos que garantizarle protección a ella y a sus hijas. Pues yo simple y sencillamente me voy a referir a que todo lo que acabas de describir, Alicia, forma parte de este glamour que los medios de comunicación, que los periodistas le han estado fabricando, pues a los integrantes de este tipo de organizaciones delincuenciales, que cuando se tratan los temas de estos personajes, amigos y amigas, porque son personajes, se crean una personalidad de ellos mismos, y también, pues obviamente, todos los medios de comunicación que han creado hasta series, Alicia, para todavía encumbrar más la imagen, para bien o para mal, de los narcotraficantes, amigos y amigas, y de los grandes grupos delincuenciales, que ahora sabemos que ya ni siquiera en realidad se presentan como cárteles, sino que ya son verdaderas asociaciones transnacionales, como hace rato lo estábamos diciendo, multinacionales, en donde se incorporan a pie juntillas dentro de lo que representa el sistema neoliberal que domina al casi 90% del planeta en este momento, en el mundo. Sin embargo, se nos olvida siempre cuando hablamos de estos personajes, Olga, estos glamurosos personajes que se nos meten en la cabeza a través de libros, canciones, series de televisión, películas, en fin, toda una parafernalia sobre el tema del narcotráfico. Se nos olvida, y cuando nos preocupa demasiado la suerte de una mujer que ha sido ejemplo para que miles, quizás cientos de miles de muchachitas y jóvenes mexicanas
se están incorporando los grupos delincuenciales y que las hemos visto incluso dándole órdenes ya a los secundones o a las terceras personas que están involucradas en estos grupos delincuenciales, Olga Alicia, y que después son asesinadas con brutalidad, porque incluso llegan, como lo decía yo hace un momento, llegan a ser jefes de estos grupos delincuenciales o cabezas que incluso se imponen y retan a grupos delincuenciales que son enemigos de ellos en ciertas regiones del país. Es más, en las colonias populares, Olga Alicia. Se nos olvida que estos personajes son productos de la sociedad. Son generadores de una enorme perversidad en los temas de drogadicción de la sociedad, de millones de seres humanos en el planeta y en los asesinatos más atroces que te puedes imaginar, porque va de por medio el negocio. ¿Sí? Y entonces nos dejamos llevar por una cara bonita, un cuerpo bonito, el glamour de un gran personaje, ¿sí? Tan simpático como viene siendo el Chapo, o que nos lo pintan tan simpático, tan bonachón, tan desprendido. Pero yo quisiera que le preguntáramos, y ustedes seguro probablemente, y espero que no suceda así, que le pregunte, o usted mismo haga una reflexión sobre un familiar que es farmacodependiente. A ver si es cierto que tenemos la misma visión que tienen y que promueven los medios de comunicación sobre este tipo de personajes. Con ese glamour. Con ese glamour. La verdad es que siento yo que le salió muy barato a Emma Coronel. De repente me hace pensar que efectivamente si él se fue a entregar a Estados Unidos es porque ya tenía algún trato, algún convenio. Y bueno, ahora estos 3 años, de los cuales pues ya en enero del próximo 2024 va a salir de la cárcel, bueno, pues tendrá por ahí la posibilidad de ser una persona de rehacer su vida con todas las garantías y olvidándonos de que, bueno, pues formó parte de un grupo delincuencial de primer nivel y que cuando menos, esta muchacha que ahora pide perdón a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, a los residentes de Estados Unidos, pues no hace lo mismo con el pueblo mexicano y con las autoridades mexicanas, en las cuales pues la veíamos disfrutando la Dolce Vita, ¿no? La Dolce Vita, hasta que se acabó. En fin, así son las cosas. Y ahí está esta nota, Olga, que es sin duda alguna una nota, lo veemos ahí, todas las agencias del mundo están dando esta información como algo sumamente importante, como si se hubiera declarado por parte de Naciones Unidas que la pobreza ya se terminó en este mundo. Sí. Bueno, nada más precisar 2, 3 cosas, Javier, de lo que mencionaba ahorita. Ella no es la hija de Nacho Coronel, no. Es la sobrina. Es su sobrina. Es su sobrina. Barrera, esa vida. Sí. Coronel. Ella es hija, pero de todos modos vivía con él, vivían juntos en familia en el municipio de Canelas, Durango. Y ella, cuando apenas estaba cumpliendo los 18 años de edad, se coronó como reina de la Feria del Café y la Guayaba, que es una tradición en el municipio de Canelas, Durango. Y al poco tiempo, pues se casa con el Chapo. Ahí el Chapo establece una relación con ella cuando la coronan reina. Ya, pues, que tenía el Chapo 18, 28, 38, 48 años, casi 50 años, él, y ella una jovencita de 18 años. Y y después de que el Chapo se fuga por primera vez de la cárcel, va y arregla su situación sentimental, porque todavía estaba casado con otra mujer, y busca casarse con Emma. Y la boda de Emma fue famosísima, Javier, porque la dio a conocer una reportera de Durango, que a partir de ahí sale de Durango y se va y se incorpora a la revista Proceso, y es con declaraciones de un sacerdote de Durango y de la zona de la sierra, donde le da tips, ¿verdad? Porque él pues se enteró de esa boda, y resulta que fue todo un acontecimiento social,
asistieron todos los grandes capos del país, Javier, a esa boda, ahí en esa región de la Sierra de Durango. ¿Y sabes quién vigilaba la entrada y salida, los retenes que ponían para darle seguridad? ¿Qué jefe policíaco o qué coronel El o qué ejército. teniente? Militares. Sí. Militares eran los que tenían los retenes vigilando las entradas y salidas para garantizar la seguridad de la boda. Se hicieran bolas ahí. Sí. incluso se dieron a conocer en su tiempo fotografías de esa boda cuando el Chapo andaba siendo perseguido, prófugo, Javier. Se dio el tiempo de casarse y pues nomás faltó que saliera en sociales de las televisiones, de las televisoras, pero la boda fue bastante conocida. Bueno, este personaje que estamos viendo, este es Ignacio Nacho Coronel Barrera, el tío de Emma Coronel, y que pues también otro de los grandes líderes desde el punto de vista mediático, porque los líderes reales están viviendo en paraísos fiscales o en otras ciudades y en otros países más desarrollados que México, ¿sí? Del famoso cártel de Nacho Coronel, quien por cierto falleció. Sí. Falleció, lo asesinaron los policías en Zapopan, Jalisco, en el año de 2010. Ahí es donde muere este personaje del que estamos viendo. Ahí está. Bueno, oye, vamos a la siguiente nota porque andamos ya muy... Esta del INE, la número 5, Galicia, esta está muy, muy interesante. Le vamos a contar lo que ganan los asesores del INE, amigos y amigas. Hijos de su... Lo que ganan los 262 asesores del Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Lorenzo Córdoba, el titular del INE, 11 asesores con sueldos de hasta 100,000 pesos, es decir, casi 10,000 pesos menos de lo que gana el presidente de la República. Sí, el INE tiene 262 asesores en condiciones de privilegio salarial, un ejército de asesores del Instituto Nacional Electoral, algunos de ellos con sueldos muy cercanos al presidente de la República, auxilian a los consejeros a cumplir sus funciones de organizar legal e imparcialmente la disputa por el poder en México. Son 262. Así es. Daniela Barragán, del portal Sin Embargo, informa también que estos 262 asesores del INE, ¿sí? Y solo su consejero presidente, que es Lorenzo Córdoba, cuenta con 11, y 4 de ellos reciben un sueldo mensual de 104,885 pesos, es decir, 10,854 pesos menos que lo que está en este momento percibiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. 11 asesores, ni el presidente de la República. 3 asesores de Córdoba ganan 96,456 pesos. Otros 3, 70,485. Y solo uno tiene la remuneración más baja, que son 35,386 pesos netos mensuales. Todos ellos gozan de prestaciones como prima vacacional, quinquenal, aguinaldo, seguro de vida y apoyo para gastos fúnebres. Pero el área del consejero presidente de Lorenzo Córdoba no es la única con ese servicio. En total, de acuerdo con el directorio actualizado del INE, hay 262 asesores con distinta clasificación y que trabajan en distintas áreas. Cada uno de los consejeros tiene entre 10 y 15 asesores con salarios netos que van desde los 88,115 pesos hasta los 15,476. Imagínate, 1,000,000 de pesos a 1,500,000 nada más por cada asesor en sueldo, por cada consejero en sueldos a sus asesores, Javier. Así es. El pasado miércoles 17 de noviembre, Lorenzo Córdoba dijo que el INE hará todo lo posible para llevar a buen puerto la revocación de mandato, pero no pondrá en riesgo otros derechos políticos, derechos laborales del personal del INE, ni actividades sustanciales. Y mire, la declaración se dio en el marco de una discusión en el recorte presupuestal de casi 5,000 millones de pesos al Instituto para el año 2022, obviamente en la Cámara de Diputados, en donde, bueno, esa sesión fue histórica porque hubo de todo ahí, de todo hubo en esa sesión. Pues así está el tema de Lorenzo Córdoba y de todos estos 262 asesores. Olga, es increíble cómo se hacen abuso del presupuesto y
Bueno, pues un instituto que en este momento está muy cuestionado. Sí, hay que recordar al respecto que muy al inicio del gobierno de López Obrador se aprobó en la Cámara de Diputados una ley que establece que nadie en este país puede ganar más que el presidente de la República, nadie de los funcionarios públicos. Así es. Sin embargo, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, al igual que los magistrados electorales, Javier, y creo que también magistrados de la Suprema Corte, se ampararon contra esta ley, diciendo que era una ilegalidad, una inconstitucionalidad y una injusticia el querer reducirles sus sueldos. Y siguen amparados, siguen amparados. Y los nuevos consejeros que se han electo también se han amparado, Javier. También se ampararon. A mí me extrañó mucho que lo hiciera uno de los nuevos consejeros que se llama Ukir Espadas, que es de origen yucateco, porque pues es un hombre que viene de la izquierda, y yo esperaba de él mayor congruencia, y el otro día, hace una semana, me sorprendió muy desagradablemente la noticia de que también se habían parado para que no le redujeran su salariote, Javier, fíjate, de consejero. Bien, pues así están las cosas con estos personajes, Olga Alicia. Vamos a la nota número 7. Vamos a hablar de otro personaje, ¿no? De otro personaje en un aspecto relevante. Este hombre, Olga Alicia, este hombre, Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, usted sabe, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los discursos por la equidad de género no sirven de nada si no son respaldados con hechos, afirmó este hombre que ha pasado ya a la historia por varias de sus sentencias y fallos, pero sobre todo por la decisión más reciente de despenalizar el aborto, es decir, establecer el legítimo derecho humano de las mujeres a interrumpir el embarazo cuando consideren ellas que es pertinente hacerlo. Durante la inauguración del Congreso Nacional Justicia y Género, el ministro presidente presentó la actualización de los protocolos del Poder Judicial Federal para juzgar con perspectiva de género, que ahora se elaboraron en 3 tomos separados por materias de derecho penal, familiar y laboral. Se ha convertido en uno de los fundamentales defensores de los derechos de las mujeres, y dice él: de nada sirve tratar de montarse en lo políticamente correcto si nuestros discursos y nuestras palabras no están acompañados por hechos. No son sino palabras vacías, conceptos vacíos y compromisos vacíos. Los compromisos se acreditan con hechos. Los compromisos se cumplen con acciones. Las palabras se convierten en hechos, y si no se convierten en hechos, sirven para muy poco, sostuvo Saldívar. Explicó que los protocolos servirán para los operadores de justicia, pero también para abogados e instituciones privadas que entienden que abatir la discriminación por razón de género es indispensable para el desarrollo paritario. Por su parte, la directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte, Regina Castro, señaló que se trata de explicar cómo juzgar con perspectiva de género en las distintas materias del derecho. Expuso, por ejemplo, que en el caso del derecho penal hay delitos particulares como el feminicidio, delitos sexuales y trata de personas, donde no proceder con una perspectiva de género supone negar el acceso a la justicia. Se trata, dijo, de sentar a los conceptos bases y estándares mínimos que deben conocer y aplicar todas las personas juzgadoras para juzgar precisamente con perspectiva de género de manera general en todas las materias, evitando por ello entrar a las cuestiones particulares de cada materia específica que requieren de un desarrollo puntual y pormenorizado en aras de dotar de mayor claridad como un instrumento básico o introductorio para la aplicación de la perspectiva de género. Y esto yo nada más lo pongo con un ejemplo, Javier.
Era muy común, espero que ya se haya superado esto, que cuando se estaban los agentes ministeriales investigando el asesinato de una mujer, empezaran por cuestionar su vida, qué tipo de vida llevaba, si era o no prostituta, si iba a centros nocturnos, si se vestía con minifalda, si era madre soltera, si tenía hijos de un hombre o con otro hombre, y así iban haciendo una investigación que nada tenía que ver en realidad con el homicidio, que es el delito por el que debía de ser sentenciado y a quien debían investigar era pues al agresor, no a la agredida. Claro. Y entonces toda esa forma de investigación iban como restándole gravedad al crimen, poniéndole atenuantes para que al final el asesino saliera con un delito menor, con una pena menor, una sentencia menor. Entonces, pues estaba juzgando la vida de la mujer y no el hecho de que le hayan quitado la vida, de que haya sido asesinada y que el asesino pues merecía un castigo, en alguno de los casos, ejemplar, el máximo que puede establecer la ley, ¿no? Bueno, pues ahí está, de nueva cuenta Arturo Saldívar dando la nota, Olga Alicia, muy interesante sus posicionamientos y sin duda se ha convertido en un verdadero líder en estos temas y qué bueno que él está tomando la batuta de esto y me gusta mucho que su ejemplo también tenga mucha réplica en los 11 ministros que están actualmente en la Suprema Corte de Justicia, que sin duda han estado sentando un precedente muy importante en este año en particular con el tema de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes en nuestro país. Vamos a la siguiente nota, Alicia, tiene que ver con el tema de los migrantes y aquí otra nota de contralínea de Nancy Flores y Erika Ramírez, sin justicia, migrantes desaparecidos o ejecutados en nuestro país. Sí, de acuerdo con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que encabeza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México han desaparecido más de 2,000 personas en situación migratoria, migrantes, más de 2,000. Y tan solo en el primer semestre de 2021, la Secretaría de Gobernación registró el hallazgo de 174 fosas clandestinas a lo largo del territorio mexicano. Mire, de diciembre de 2018 al 30 de junio del 2021, la Secretaría de Gobernación también registró que 49,581 personas fueron reportadas como desaparecidas en nuestro país, de las cuales el 56.54% fueron localizadas, es decir, 25,777 con vida y 2,258 ya muertas. La abogada Marisol Méndez, integrante de la Fundación para la Justicia, que acompaña los casos de los migrantes desaparecidos y asesinados en México, dijo que los delitos como la masacre de San Fernando no se esclarecen porque, desafortunadamente, las personas migrantes en situación irregular no son una prioridad para los gobiernos, empezando por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía tendría que tener un resultado en las investigaciones. Creemos que las razones son por cuestiones estructurales. No hay una área específica con recursos humanos y materiales dedicados a la investigación de estos gravísimos crímenes. Y tiene que ver, Javier, con que son gente muy pobre, sin capacidad de defenderse, Javier. Mira, desde la Fundación para la Justicia se ha seguido la conformación de una comisión especial de investigación con apoyo de especialistas técnicos externos, nacionales e internacionales, ¿sí? Que obviamente tengan un enfoque de investigación de macrocriminalidad. Pues lo que sucede ahora es que la Fiscalía investiga casos aislados, figuras aisladas. Por ejemplo, investiga homicidios en lugar de investigar masacre o investigar el fenómeno en su totalidad. Se fragmenta las investigaciones por diferentes áreas. No se analiza el contexto en el cual se realizan estos crímenes. Las redes de la macrocriminalidad que se benefician con la trata de personas y que justamente son negocios millonarios en donde evidentemente hay autoridades involucradas. Por ejemplo, con la investigación sobre la masacre de Camargo, ocurrida en enero de 2021, se detectó que había autoridades del Instituto Nacional de Migración
que conocían de estos hechos. Entonces, dice la activista, creemos también que hay redes de corrupción, por lo que es necesario que sean áreas especializadas de la Fiscalía que se dediquen a investigar este tipo de crímenes, que puedan identificar el fenómeno y que se tenga como finalidad desestructurar estas bandas criminales. No nada más resolver caso por caso, sino poder identificar el fenómeno social, criminal y desarticular estos grupos organizados donde hay autoridades involucradas. Y creemos que también es una de las razones por las que no se avanza en la investigación de estos casos. Y agregó que en la medida en que haya expertos independientes, se garantizará que la investigación avance y que no haya protección de autoridades ni intereses detrás de estas investigaciones. También señala que es importante que haya un compromiso real del gobierno porque las personas migrantes se encuentran en un segundo plano en la actualidad. Y Olga, la verdad es que, fíjate, lo hemos comentado aquí ya en varias ocasiones, dentro del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, existen verdaderos cotos de poder que no han sido tocados o apenas han sido tocados. Existe una enorme corrupción que empieza desde el mantener a cuadros directivos muy probablemente dentro de la misma institución, en lugar de iniciar una investigación que llegue obviamente a una fiscalía y que la fiscalía, pues, por tratarse de un tema de carácter federal, pues debería entonces de asumir la responsabilidad de exigir y elaborar carpetas de investigación lo suficientemente consolidadas, Olga, para que finalmente éstas se presenten ante un juez y todos estos pésimos, malísimos elementos sean sancionados con cárcel. Lo cierto es que se mantiene, desafortunadamente, esta estructura y eso ha dado al traste con las políticas públicas que también yo siento que de manera tibia se han estado implementando desde la propia Secretaría de Gobernación. Aquí siento que el presidente también de la República debería de apretarle tuercas al secretario de Gobernación y obviamente a toda la gente que está directamente involucrada con el tema de los migrantes, porque no es posible, Olga Alicia, que existan tantas personas circulando por el país con el peligro de que puedan ser extorsionadas, detenidas, golpeadas, asesinadas o desaparecidas por grupos delincuenciales, entre los cuales definitivamente, yo no dudo ni tantito, todavía existe gente del mismo gobierno, a través del propio Instituto Nacional de Migración, que están directamente vinculados con grupos delincuenciales, así como corporaciones de tipo policial, que están coludidos con los grupos delincuenciales que operan a lo largo y ancho de todo el sur y sureste de la República Mexicana. Sí, fíjate que estaba tratando de localizar el nombre de la funcionaria del Partido de Acción Nacional que en el gobierno de Felipe Calderón estaba al frente del Instituto Nacional de Migración, Javier, y que fue cuando se descubrió por primera vez, ¿no? Este caso tan lamentable de los 70 migrantes asesinados en San Fernando. San Fernando, que llegaron a ser más de 120. Y que luego con la investigación fueron encontrando cuerpos hasta que llegaron mucho más, que creo que eran como 160, 170 cuerpos. Es un escándalo, ¿vale? Que haya sido 2, es un escándalo ya. Y entonces a esta funcionaria, que ahorita no recuerdo bien su nombre, creo que era Carmen Segura, le preguntan que sí, qué significa, ya había pasado todo esto y andaba buscando ella un cargo de elección popular en años posteriores, y le preguntan que sí, qué significa para ella, qué significó para ella, estando al frente del Instituto Nacional de Migración, el caso de San Fernando, cuando se pudo comprobar que eran agentes del Instituto Nacional de Migración, Javier, y la policía, entonces conocida como Policía Federal de Caminos, quienes participaron en este secuestro de migrantes y asesinato de migrantes. Y dijo ella, dice, ¿qué es para usted? ¿Qué fue para usted, San Fernando? Y dice, una línea en mi currículum. Así nada más, una línea en mi currículum vital. Qué barbaridad. Yo nada más quiero recordar, Olga Alicia, que en el tema de estas desapariciones y extorsiones a los migrantes que están en vías de tránsito hacia los Estados Unidos en nuestro país, no sé si tú recordarás que en los últimos 2 años de la administración de Enrique Peña Nieto
grupos de familiares, fundamentalmente madres de migrantes que desaparecieron en México o que habían sido extorsionados y sus cuerpos no aparecían o las personas no aparecían, vinieron también en caravana a México. Sí. Fueron recibidos por, creo que fue la subsecretaría de gobierno, del gobierno de Enrique Peña Nieto, de la Secretaría de Gobernación, por funcionarios del Instituto Nacional de Migración y por la entonces Procuraduría General de la República. Les expusieron todos los datos de sus familiares, dónde se reportaron por última vez, en fin, nombres, todo. Jamás se abrió una investigación formal, o al menos las actuales autoridades federales jamás nos han dicho, oiga, ¿sabe qué? Tenemos estos expedientes abiertos de todos estos casos que se nos... Tú recuerdas que incluso llegaron a la Ciudad de México. Sí. Hubo grupos sí, venían cada año, ciudadanos mexicanos. Fueron varios años continuos que estuvieron viniendo a buscar a sus hijos. Así es. Estuvieron acompañados por el alto comisionado de Naciones Unidas en México y el gobierno de Enrique Peña Nieto les pintó un violín. Sí, ¿sí? Los dejaban en el abandono. Jugó con ellos, nada más. Igual que con las familias de los desaparecidos mexicanos, Javier. Sí, esas asesinatos de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, fue de veras terrible. Destapó una cloaca, ¿no? Espantosa. Y se pudo ver cómo estaban coludidos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, policías federales, con bandas de narcotraficantes que secuestraban a los migrantes y los tenían retenidos, obligándolos a que se comunicaran con sus familiares. Es algo que todavía sucede, Javier. No, quizá no a la escala en que se venía dando, pero todavía se detectan algunos casos, y los obligaban a que se comunicaran con sus familiares que habían dejado en sus países de origen o familiares que ya tenían en Estados Unidos, y que se comprometían esos familiares a pagar rescates. Eran pues rescates de 5, 10, 15, 20 mil dólares, lo que pudieran sacarles según iban investigando los secuestradores, las posibilidades económicas de cada uno de los migrantes. Y aquellos migrantes que no tuvieron a nadie que pudiera dar un peso por ellos, Javier, o sea, los más pobres de entre los pobres, fueron fusilados, literalmente pues fusilados. 74 personas en una bodega semiabandonada en un sector rural ahí de la población de San Fernando, en Tamaulipas, a poco más de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Y ahí quedaron, les vendaron los ojos, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balacearon, los ametrallaron. Los masacraron ahí. Y les dieron el tiro de gracia. Quedaron ahí amontonados los cuerpos de 24 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, 5 ecuatorianos, 3 brasileños y un ciudadano indio de la India. 58 hombres y 14 mujeres, además de 12 cuerpos que pues estaban aún sin identificar 5 años después, Javier. Así está terrible esto. Olga, vamos a nuestra última nota. La verdad, con esto vamos a cerrar. Amigos, amigas, mire, es una nota de carácter ya de aquí, del terruño, ¿no? De nuestra Baja California, Olga. Antonio Eras, del portal periodístico Lindero Norte de Mexicali. Mire usted, al considerar que son formas de tortura, ¿sí? Se presentó en el Congreso de Baja California una iniciativa de reforma legal para reformar a la ley para prevenir y erradicar la discriminación, así como una adicción al Código Penal para sancionar la instrumentación de terapias de conversión sexual que buscan modificar o menoscabar la orientación sexual, expresión o identidad de género de cualquier persona. Y yo no sabía que existieran aquí en Baja California estas terapias. Pues ahí están, ahí están. Bueno, Julia Andrea González, diputada por Morena, se pronunció por promover y aprobar acciones legislativas progresistas tendientes a la protección de los derechos a mujeres, hombres, niñas y niños, a desarrollarse de acuerdo a su identidad o preferencia sexual, alejados de la ignorancia, la discriminación, el odio y cualquier estigma que ocasione su exclusión social o riesgos en su integridad física o emocional.
Mire, las terapias de conversión abarcan intervenciones con el propósito de cambiar la orientación sexual de una persona o de su identidad de género. La diputada morenista expuso que sus promotores de esta ley afirman que estas terapias pueden transformar a las personas homosexuales, lesbianas o bisexuales en heterosexuales y a las personas trans o de género diverso o cisgénero los pueden hacer pues hombres o mujeres, lo que significa que la identificación de género corresponde al sexo asignado al nacer. Por ello, consideró esta legisladora, es necesario que las políticas públicas y las leyes en Baja California tengan como objetivo brindar oportunidades al desarrollo individual y a fortalecer el derecho a ser diferente. Advirtió que la libertad es sinónimo de diferencia y la discriminación es una amenaza latente en contra de la dignidad y la calidad humana, por lo que el combate a la discriminación es parte sustancial de la protección del libre desarrollo de la personalidad. La legisladora González comentó que se reformó el Código Penal para sancionar la discriminación y se estableció la calificativa de odio en los delitos de lesiones y homicidio, cometidos, entre otras razones, por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Dijo además que se analiza la reforma a la ley de la familia para establecer la obligación del respeto a cada uno de los miembros que la integran, sin importar su orientación y preferencias. La iniciativa busca sancionar las terapias de conversión o corrección tal y como se hace actualmente en la Ciudad de México, en el estado de Tlaxcala, también en el estado de México y en Baja California Sur. Así que, bueno, vamos a ver qué fin tiene esta iniciativa, Olga Alicia. A mí lo que me preocupa mucho es la posición de esos 3 diputados de Morena aquí en Baja California que sabemos están totalmente vinculados a los intereses de lo que les dicte el exgobernador Jaime Bonilla, y los 3 diputados del Partido del Trabajo, que se han convertido en oposición. Sí, se convirtieron en derechistas, más derechistas que los panistas y todo. ¿Por qué? Porque así se los pide Bonilla. Así es. Bueno, pues esa es la nota con la que cerramos. Olga, ¿te parece bien ya nuestro programa del día de hoy? Muy, muy agradecidos con ustedes. Simple y sencillamente, un último dato que acaba de subir el periódico Milenio, Olga Alicia. Una juez federal suspendió cualquier orden de captura que pueda existir en contra del exdirector del proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrés, de acuerdo a un documento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual procederá a imputar esta decisión de esta juez, ¿sí?, junto con 9 personas por delitos derivados del colapso de la línea 12 del metro allá en la Ciudad de México el pasado 3 de mayo. La juez se llama Yasmín Heréndida Ruiz, que es juez 16º de Distrito de Amparo en materia penal, quien concedió la suspensión provisional al servidor público, quien deberá cubrir una garantía de 135,000 pesos para evitar que esta medida cautelar pierda efecto. Y el día 6 de diciembre se va a llevar la audiencia incidental donde se va a definir si se otorga o no la suspensión definitiva. Así se están manejando los temas de la línea 12 del metro allá en la Ciudad de México. Olga. Bueno, pues es un caso todavía pendiente, Javier. Estamos esperando que se resuelva con justicia para las víctimas y que se apliquen las sanciones máximas a los culpables, porque en esto hay culpables, Javier. Ese tramo del metro de la línea 12 no se cayó nomás porque sí. Se cayó porque estaba mal construido. Sí. ¿Y sabes qué no me gusta? No tuvo mantenimiento. ¿Sí? ¿Sabes qué no me gusta? ¿Qué no te gusta? Pues que la empresa que hizo el estudio, la empresa noruega, pues ya no nos dio ningún reporte final de sus investigaciones. ¿Te has dado cuenta? Sí, me he dado cuenta. Porque por eso te digo que es una tarea pendiente que pesa sobre el gobierno de la Ciudad de México en particular y en general sobre el gobierno federal. Así es. Ni tampoco la Fiscalía de la Ciudad de México ha dicho, esta boca es mía, hay más arriba, porque en donde están ahorita, la responsabilidad solamente es en medio. Y los de arriba, felices buscando ser presidentes de la República de este país y esperando que ya la gente olvide de esto. En fin, qué tristeza si va por ahí, ¿eh? Vamos, Olga. Vamos a comer. Hasta luego, amigos. Hasta el día de mañana.
Pásela muy bien y disfruten Provechito. de sus alimentos. Hasta luego. Hasta luego.